Me llamo Héctor Villarreal. Tengo 71 años y mi propia hija me mudó al cuarto de servicio de mi casa para convertir mi habitación en un vestidor para ella y su marido. Un cuarto sin ventanas, de 3 metros cuadrados, donde antes guardábamos las escobas y los productos de limpieza. Ese fue el lugar que mi hija consideró apropiado para su padre. Pero lo que ella jamás imaginó es que ese viejo al que arrinconó como un trasto inútil tenía el poder de cambiar su vida entera con una sola llamada telefónica. Y eso fue exactamente lo que hice. Todo empezó un domingo de abril. Yo estaba en mi habitación, la habitación principal de esta casa, leyendo el periódico como hacía todas las mañanas. Gabriela, mi hija, entró sin tocar la puerta. «Papá», me dijo con esa voz que usaba cuando ya había tomado una decisión y solo venía a informarme. «Fernando y yo hemos estado pensando y necesitamos tu cuarto». Levanté la vista del periódico. «¿Cómo que necesitan mi cuarto?» «Es que mira, papá», empezó a explicar mientras señalaba las paredes como si estuviera mostrándole a un agente inmobiliario. «Este cuarto es el más grande de la casa. Tiene closet amplio, baño privado, buena luz. Fernando y yo tenemos mucha ropa y realmente necesitamos el espacio». «Gabriela», le dije tratando de mantener la calma, «esta es mi habitación. He dormido acá durante 45 años. Tu madre murió en esta cama». «Ya lo sé, papá», me interrumpió, «pero vos ya no necesitas tanto espacio. Sos una sola persona. Nosotros somos 2 más los niños que a veces duermen con nosotros. Tiene más sentido que nosotros tengamos el cuarto grande. Además, ya hablé con Fernando y él está de acuerdo. Ya compramos los muebles nuevos. Llegan el próximo sábado. ¿Y yo dónde voy a dormir?», le pregunté sintiendo cómo la sangre empezaba a hervirme. «Bueno, papá, ahí está el cuarto de servicio. Está vacío. Solo necesitamos ponerle una cama y listo. Vas a estar cómodo. El cuarto de servicio, 3 metros cuadrados sin ventana, con una bombilla que colgaba del techo, con paredes manchadas de humedad, con un olor a encierro que nunca se iba completamente. Ese era el lugar que mi hija había elegido para mí. «Gabriela», le dije, «ese cuarto no es apto para que viva una persona. No tiene ventilación, no tiene luz natural. Es básicamente una bodega». «Ay, papá, no exageres. Con un ventilador vas a estar bien. Además, vos pasas todo el día en la sala viendo televisión. Solo vas a usar el cuarto para dormir. No necesitas nada más». Esa misma tarde, Fernando apareció con 2 empleados de una mueblería. Empezaron a medir mi habitación, a planear dónde iban a poner el tocador nuevo de Gabriela, dónde iban a instalar el closet extra que habían comprado. Hablaban de mi cuarto como si yo ya no existiera. «Don Héctor», me dijo Fernando sin mirarme a los ojos, «le vamos a ayudar a mudar sus cosas al otro cuarto. No se preocupe, va a estar bien ahí». No le dije nada. Solo lo miraba mientras él evitaba mi mirada. Este hombre que se había casado con mi hija hace 8 años. Este hombre al que yo había recibido en mi casa cuando ellos no tenían dónde vivir. Este hombre al que había ayudado a conseguir trabajo cuando estaba desempleado. Ahora me trataba como si fuera un estorbo del que había que deshacerse discretamente. El sábado siguiente llegaron los muebles nuevos. Una cama king size enorme. Un tocador con espejo iluminado. Un closet de madera fina que ocupaba toda una pared. Mientras los instalaban en mi antigua habitación, yo movía mis cosas al cuarto de servicio. Una cama individual que apenas cabía. Una mesita de noche que tuve que poner en diagonal porque no había espacio. Mi ropa colgada en ganchos en la pared porque no cabía ni un closet pequeño. Esa noche dormí por primera vez en ese cuarto. O mejor dicho, intenté dormir. El calor era insoportable. El aire no circulaba. El ventilador que Gabriela había puesto apenas movía el aire caliente de un lado a otro. Sudaba. Me daba vueltas en esa cama estrecha que era la mitad del tamaño de la cama donde había dormido durante 45 años. Podía escuchar cada ruido de la casa amplificado por las paredes delgadas. Podía oír a Gabriela y Fernando riéndose en mi antigua habitación. Riéndose. Como si mudar a tu padre al cuarto de servicio fuera algo gracioso. Como si no fuera una humillación terrible. Podía escucharlos probando los muebles nuevos. Escuché a Gabriela decir, «Amor, mira qué hermoso quedó todo».
Valió la pena. Y Fernando respondió, sí, ahora sí tenemos el espacio que necesitábamos. El espacio que necesitaban, en la cama donde mi esposa Sofía había dormido a mi lado durante 38 años, en la habitación donde ella había dado su último suspiro hace 7 años, en el cuarto donde yo la había sostenido mientras moría, donde le había prometido que siempre cuidaría de nuestra hija. Y ahora esa hija me había echado de ahí como si yo fuera basura. Intenté cerrar los ojos, pero no podía. El calor, los ruidos, la humillación, todo me mantenía despierto. Miré el techo. Había una mancha de humedad que parecía extenderse como un mapa. Pensé, así me siento yo, como esa mancha. Algo feo que hay que esconder, algo de lo que hay que deshacerse. Me levanté a las 3 de la mañana. No podía respirar. Salí al patio a tomar aire. Miré las estrellas y pensé en Sofía. Amor, le dije al cielo, nuestra hija nos olvidó. Olvidó todo lo que hicimos por ella. Olvidó quién soy. Olvidó que esta casa existe porque yo trabajé como un burro durante décadas para construirla. Pero está bien. Está bien porque ella no sabe algo que va a descubrir muy pronto. Esa madrugada, sentado en el patio de mi propia casa, tomé una decisión que cambiaría todo. Si mi hija creía que yo era solo un viejo al que podía arrinconar en un cuarto de servicio, estaba muy equivocada. Si creía que yo no tenía opciones, estaba muy equivocada. Y si creía que no habría consecuencias por tratarme así, estaba muy, pero muy equivocada. Escucha esta historia completa, porque lo que hice después los dejó a todos sin palabras. Y cuéntame desde qué ciudad me estás escuchando, porque quiero saber si en tu lugar también hay hijos que olvidan a sus padres. Para entender por qué lo que hice fue tan impactante, necesito contarte quién soy realmente. Porque mi hija, después de todos estos años viviendo bajo mi techo, no tenía idea de quién era su padre. Yo nací en un pueblo pequeño hace 71 años. Mi familia era humilde. Mi padre era campesino. Mi madre lavaba ropa ajena. Éramos 7 hermanos y la comida nunca alcanzaba para todos. Cuando cumplí 15 años, le dije a mi padre que me iba a la ciudad, que iba a buscar trabajo, que iba a estudiar. Él me miró con esos ojos cansados que tenía y me dijo, «Hijo, en esta familia nadie ha estudiado nunca más allá de la primaria. Si te vas, vas solo. No esperes ayuda de nosotros porque no tenemos nada que darte». «Lo entiendo, papá», le respondí. «No necesito nada, solo su bendición». Llegué a la ciudad con una mochila y 300 pesos en el bolsillo. Conseguí trabajo de mensajero en una empresa de publicidad. Ganaba una miseria, pero era suficiente para pagar una habitación compartida con otros 4 muchachos y comer 2 veces al día. Por las noches estudiaba. Me inscribí en la preparatoria nocturna para adultos. Mientras mis compañeros de cuarto salían a tomar cerveza, yo estudiaba matemáticas, literatura, historia. 3 años después, terminé la preparatoria. Apliqué a la universidad pública. Me aceptaron en la carrera de ingeniería industrial. Pero había un problema. Necesitaba dinero para los libros, para los materiales, para el transporte. El sueldo de mensajero no era suficiente, así que busqué un segundo trabajo. Empecé a trabajar de vigilante nocturno en una fábrica. Dormía 4 horas al día. Estudiaba en todos los momentos libres que tenía. Comía una vez al día para ahorrar dinero. Fueron los años más duros de mi vida. Hubo noches en que me quedaba dormido sobre los libros de tanto cansancio. Recuerdo una noche en particular. Tenía que estudiar para un examen de cálculo diferencial. Llevaba despierto 36 horas entre el trabajo de mensajero, la guardia nocturna y las clases. Me quedé dormido sobre el libro. Me desperté 2 horas después con la cara pegada a las páginas. Tenía marcas de las letras en la mejilla. Lloré esa noche. Lloré de cansancio, de frustración, de miedo de no poder lograrlo. Hubo días en que no tenía ni para el camión y caminaba 2 horas hasta la universidad. Caminaba bajo el sol, bajo la lluvia, con el estómago vacío porque había decidido ahorrar ese dinero para comprar un libro que necesitaba. Veía a otros estudiantes pasar en sus coches riendo, sin preocupaciones, y yo caminaba con mis zapatos rotos, con mi mochila pesada, con mis sueños a cuestas. Hubo momentos en que pensé en rendirme, en volver al pueblo,
en aceptar que algunos nacemos para ser pobres y así moriremos, en conformarme con ser jornalero como mi padre, como mis hermanos, pero siempre había algo dentro de mí que me empujaba a seguir, una voz que me decía que yo estaba hecho para algo más, una voz que sonaba como la de mi madre diciéndome el día que me fui del pueblo: «Hijo, en esta vida hay dos tipos de personas, los que se rinden y los que siguen luchando incluso cuando parece imposible. Tú no eres de los que se rinden». Me gradué de ingeniero a los 27 años. Fui el primero de mi familia en tener un título universitario. Mi madre lloró cuando vio mi diploma. Mi padre, que nunca había sido expresivo, me abrazó fuerte y me dijo: «Hiciste algo que ninguno de nosotros pudo hacer. Estoy orgulloso de ti. Conseguí trabajo en una empresa de manufactura. Empecé como ingeniero junior. El sueldo era mejor de lo que había ganado en mi vida. Finalmente podía comer 3 veces al día. Finalmente podía dormir en una cama que no compartía con nadie. Finalmente podía comprarme ropa nueva. A los 30 años conocí a Sofía. Ella trabajaba como secretaria en la misma empresa. Era una mujer hermosa, inteligente, con una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Me enamoré de ella el primer día que la vi. Nos casamos un año después. La boda fue sencilla porque ninguno de los dos tenía dinero para lujos, pero fue perfecta porque estábamos juntos. Gabriela nació 2 años después. Cuando la vi por primera vez en el hospital, con sus ojitos cerrados y sus manitas pequeñitas, juré que ella nunca iba a pasar las necesidades que yo pasé. Juré que iba a darle todo lo que yo nunca tuve. Juré que iba a trabajar el doble, el triple, lo que fuera necesario para que mi hija tuviera una vida mejor que la mía. Y cumplí esa promesa. Trabajé como un animal durante 30 años. Ascendí en la empresa. De ingeniero junior pasé a supervisor. De supervisor a gerente. De gerente a director de planta. Con cada ascenso venía más responsabilidad, pero también más dinero. Y cada peso extra que ganaba iba a darle una mejor vida a mi familia. Compramos esta casa cuando Gabriela tenía 5 años. No era una casa grande ni lujosa, pero era nuestra. La fuimos mejorando poco a poco. Agregamos cuartos, renovamos la cocina, construimos un segundo piso. Esta casa que Gabriela ahora consideraba tan suya que podía decidir dónde iba a dormir su padre. Esta casa que existía solo por mi esfuerzo. Le pagué a Gabriela la mejor escuela privada de la ciudad. Uniformes caros, útiles caros, todo lo mejor. Mientras otros padres se quejaban de los gastos escolares, yo pagaba sin chistar. Quería que mi hija tuviera oportunidades que yo nunca tuve. Cuando terminó la preparatoria le pagué la universidad. Una universidad privada carísima donde estudiaba administración de empresas. 4 años de colegiatura que me costaron una fortuna. Pero lo hice feliz porque era para el futuro de mi hija. Mientras ella estudiaba sin preocupaciones, yo seguía trabajando 60 horas a la semana. Seguía sacrificando mi tiempo, mi salud, mi vida social. Todo para que Gabriela nunca tuviera que trabajar mientras estudiaba como yo tuve que hacerlo. Todo para que ella tuviera una juventud que yo nunca tuve. Sofía a veces me decía: «Héctor, estás trabajando demasiado. Vas a enfermarte». Pero yo le respondía: «Es por Gabriela. Es para que ella tenga un futuro mejor». Cuando Gabriela se graduó le regalé un coche, nuevo del año con todo lo que ella había pedido. 32 años de mi vida trabajando y nunca me había comprado un coche nuevo para mí. Pero para mi hija, nada era demasiado. Conoció a Fernando cuando tenía 25 años. Él trabajaba en un banco pero ganaba poco. Vivía con su madre en un departamento pequeño. Cuando se casaron, no tenían dónde vivir. Así que hice lo que cualquier padre haría. Los invité a vivir con nosotros. Temporalmente, me dijeron, solo hasta que juntemos para nuestro propio lugar. Pero los meses pasaron, los años pasaron, y ellos seguían viviendo en mi casa, sin pagar renta, sin ayudar con los gastos, sin siquiera agradecer realmente. Era como si vivir en mi casa fuera un derecho que tenían, no un favor que yo les estaba haciendo. Sofía murió hace 7 años, cáncer. Los últimos 6 meses de su vida fueron un infierno. Yo dejé de trabajar para cuidarla a tiempo completo. Le daba sus medicinas, la llevaba a sus quimioterapias,
La sostenía cuando vomitaba, le limpiaba cuando no podía ir al baño sola. La amaba en cada uno de esos momentos difíciles. Gabriela venía a visitarnos de vez en cuando, pero siempre tenía una excusa para irse rápido. Papá, tengo que ir a recoger a los niños. Papá, Fernando me está esperando. Papá, tengo una cita con el doctor. Siempre apurada, siempre ocupada, siempre poniendo todo antes que estar con su madre moribunda. Cuando Sofía murió, me quedé solo en esta casa con Gabriela, Fernando y sus 2 hijos. La casa se sentía vacía sin mi esposa, pero al menos tenía a mi familia cerca. O eso pensaba, porque pronto me di cuenta de que para ellos yo era solo el dueño de la casa, el viejo que les daba techo gratis, no el padre, no el abuelo, solo el dueño de una propiedad que ellos querían para sí mismos. Empezaron las pequeñas faltas de respeto. Gabriela dejó de preguntarme qué quería de comer. Cocinaba solo lo que a ella y a Fernando les gustaba. Si a mí no me gustaba, podía hacerme algo yo mismo. Dejaron de invitarme cuando salían. Los fines de semana se iban de paseo con los niños y me dejaban solo en casa. Cuando tenían visitas me presentaban rápido y luego esperaban que me fuera a mi cuarto. Me convertí en un fantasma en mi propia casa. Y ahora esto. Ahora me habían mudado al cuarto de servicio. Como si fuera una empleada doméstica. Como si no mereciera ni siquiera una habitación decente. Pero lo que Gabriela no sabía, lo que estaba a punto de descubrir de la manera más sorprendente, es que ese viejo al que arrinconó en un cuarto sin ventanas tenía recursos que ella jamás imaginó. Recursos que estaba listo para usar. Si me preguntas qué harías tú en mi lugar, espera a escuchar lo que hice, porque todavía no te he contado el secreto que guardé durante décadas. El secreto que mi familia desconocía empezó hace 35 años. Cuando yo trabajaba como gerente en la planta de manufactura, siempre tuve mente de ingeniero. Siempre estaba buscando maneras de mejorar procesos, de hacer las cosas más eficientes, de resolver problemas que otros consideraban imposibles de resolver. Un día, trabajando en la línea de producción, noté que había un proceso que desperdiciaba mucho material. Las máquinas cortaban piezas de metal de una manera que dejaba demasiados restos inutilizables. Le mencioné el problema a mi jefe, pero él me dijo que así se había hecho siempre y que no había otra manera. Pero yo no quedé satisfecho con esa respuesta. Durante 3 meses, trabajé en mi tiempo libre diseñando un nuevo sistema, un mecanismo que permitía cortar las piezas de manera más eficiente, desperdiciando mucho menos material. Lo dibujé en papeles, lo calculé matemáticamente. Lo soñé por las noches. Me despertaba a las 3 de la mañana con ideas nuevas. Sofía me preguntaba, «Amor, ¿qué te pasa? ¿No puedes dormir?» Y yo le decía, «Estoy resolviendo un problema, mi vida. Vuelve a dormir». Pasaba mis fines de semana en el garaje de nuestra casa construyendo prototipos con materiales que compraba con mi propio dinero. Sofía a veces se quejaba del desorden. «Héctor, este garaje parece una fábrica. ¿Cuándo vas a limpiar todo esto?» «Pronto, amor. Te prometo que pronto». Y ella suspiraba, pero me dejaba continuar, porque sabía que cuando yo me obsesionaba con algo, no había manera de detenerme. Finalmente, tuve un prototipo funcional. Lo llevé a la planta. Lo instalé en una máquina de prueba. Llamé a mi jefe. «Ingeniero», le dije, «venga a ver esto». Él vino con otros gerentes. Puse la máquina a funcionar. Ellos miraban en silencio mientras el mecanismo cortaba las piezas perfectamente, desperdiciando menos del 5% del material comparado con el 30% que se desperdiciaba antes. Se lo mostré a mi jefe. «Héctor», me dijo con los ojos bien abiertos, «esto podría ahorrarnos millones al año». Implementamos el sistema en la planta. Funcionó mejor de lo que nadie esperaba. La empresa redujo sus costos de producción en un 30%. Los directivos estaban felices. Me dieron un bono. Me felicitaron, me dieron una placa de reconocimiento. Pero un abogado amigo mío me dijo algo que cambió mi vida. «Héctor», me explicó, «ese sistema que inventaste es tuyo. Puedes patentarlo. Puedes registrarlo a tu nombre. Y si otras empresas quieren usarlo, tienen que pagarte regalías». No entendía mucho de patentes ni de propiedad intelectual, pero mi amigo me ayudó. Contratamos a un especialista.
Registramos la patente a mi nombre. La empresa donde trabajaba tuvo que negociar conmigo para seguir usando el sistema. Les di una licencia exclusiva, pero con un pago anual, y entonces empezó a pasar algo que nunca imaginé. Otras empresas del sector se enteraron del sistema. Querían usarlo también. Empezaron a contactarme, a ofrecerme dinero por licencias de uso. Y yo dije que sí. ¿Por qué no? Si yo había inventado eso con mi cerebro, con mi esfuerzo, tenía derecho a beneficiarme. El primer año recibí pagos de 5 empresas. No era mucho dinero todavía, unos 50,000 pesos en total, pero era dinero extra que yo no esperaba. El segundo año fueron 10 empresas, el tercero fueron 20. El dinero empezó a crecer, pero no me detuve ahí. Seguí innovando, seguí diseñando, seguí creando sistemas y mecanismos que resolvían problemas en la industria. Registré 12 patentes más durante los siguientes 15 años. Algunas no valieron mucho, pero 3 de ellas se convirtieron en estándares de la industria. Empresas de todo el país y eventualmente de otros países empezaron a usarlas. Empezaron a pagarme. Tomé una decisión importante desde el principio. Decidí que nadie en mi familia podía saber sobre ese dinero. Ni Sofía, ni Gabriela. Nadie. ¿Por qué? Porque había visto lo que el dinero le hacía a las familias. Había visto hermanos pelearse por herencias. Había visto hijos que solo visitaban a sus padres cuando necesitaban dinero. No quería eso para mi familia. Además, tenía miedo de que si Gabriela crecía sabiendo que teníamos dinero, perdería su ética de trabajo, perdería su humildad, se volvería una de esas niñas ricas mimadas que nunca valoraban nada. Quería que ella aprendiera el valor del esfuerzo como yo lo aprendí. Así que guardé el secreto. Abrí cuentas bancarias privadas, contraté a un contador personal que manejaba mis ingresos por patentes, invertí el dinero en propiedades y en la bolsa de valores, y seguí viviendo como si solo ganara mi sueldo de director de planta. Cuando me jubilé a los 65 años, mis patentes ya me generaban más dinero del que podía gastar. Cada mes entraban regalías de docenas de empresas. Cada año el monto aumentaba porque más compañías adoptaban mis sistemas. Me convertí en multimillonario sin que nadie lo supiera. Ni siquiera Sofía lo supo. Cuando le pregunté por qué trabajaba tanto, si ya estábamos jubilados cómodamente, le decía que era porque me gustaba mantenerme ocupado. Ella nunca sospechó que cada mes entraban a mi cuenta cantidades que ella no podía ni imaginar. Después de que Sofía murió, el secreto quedó completamente conmigo. Y ahí estaba yo ahora, 71 años, viviendo en un cuarto de servicio de mi propia casa, tratado como basura por mi propia hija, pero con un patrimonio de más de 120 millones de pesos que nadie conocía. 120 millones de pesos en efectivo, propiedades e inversiones. Era uno de los hombres más ricos de la ciudad, y mi hija me había mudado a un cuarto sin ventanas. La mañana después de mi primera noche en ese cuarto horrible, tomé mi teléfono y marqué un número que tenía guardado desde hacía años. «Licenciado Ramiro Silva», dijo la voz del otro lado. «Licenciado, habla Héctor Villarreal. Necesito verlo urgentemente. Tengo que hacer algunos cambios legales muy importantes». El licenciado Silva era mi abogado personal. Era una de las 3 personas en el mundo que conocían mi verdadera situación financiera. «Claro, don Héctor, puede venir a mi oficina esta tarde». Fui a su oficina. Era un lugar elegante en el centro de la ciudad. El licenciado me recibió con un café. «Don Héctor», me dijo, «¿en qué lo puedo ayudar?» Le conté todo. Le conté cómo mi hija me había tratado, cómo me había mudado al cuarto de servicio, cómo me hablaba como si fuera una carga, cómo había olvidado todo lo que yo había hecho por ella. El licenciado Silva me escuchó en silencio, moviendo la cabeza con desaprobación. Cuando terminé de hablar me dijo, «Don Héctor, legalmente esta casa está a su nombre. Usted puede echarlos cuando quiera». «Ya lo sé, licenciado, pero no quiero echarlos. Quiero algo diferente. Quiero enseñarles una lección. Quiero que entiendan quién soy realmente y qué han perdido al tratarme así. Dígame qué necesita y lo haremos». Saqué una lista que había preparado. Era larga, era detallada, y cuando el licenciado la leyó, sonrió.
Don Héctor, esto va a ser impactante. Esa es la idea, licenciado. Esa es exactamente la idea. Los siguientes días fueron de preparación silenciosa. Mientras Gabriela y Fernando disfrutaban de mi antigua habitación, mientras me trataban como un inquilino molesto, yo estaba ejecutando un plan que cambiaría sus vidas para siempre. Hice llamadas, firmé documentos, moví dinero, tomé decisiones que habían estado esperando durante años. Una semana después de mudarme al cuarto de servicio, un sobrecertificado llegó a la casa. Era temprano en la mañana. Gabriela estaba desayunando con Fernando cuando tocaron la puerta. Yo estaba en la sala leyendo el periódico. Ella abrió la puerta y firmó de recibido. «¿Qué es esto?», preguntó mientras abría el sobre. «Es una notificación legal», le respondí desde mi asiento sin levantar la vista del periódico. Gabriela empezó a leer. Vi cómo su cara cambiaba, cómo sus ojos se abrían, cómo sus manos empezaban a temblar. «Fernando», dijo con voz quebrada, «esto no puede ser real». «¿Qué pasa?», preguntó Fernando tomando el documento. Empezó a leer también. Su reacción fue igual. Se quedó paralizado. «Papá», gritó Gabriela, «¿qué significa esto?» «¿Qué significa qué?», le pregunté tranquilamente. «Esto dice que estás vendiendo la casa». «Correcto, estoy vendiendo la casa. Ya encontré un comprador. La venta se cierra en 30 días. Pero esta es nuestra casa». «No, Gabriela, esta es mi casa. Una casa que yo compré con mi dinero. Una casa que construí con mi esfuerzo. Una casa donde aparentemente ya no hay lugar para mí más que en el cuarto de servicio. Así que decidí venderla». «¿Pero a dónde vamos a ir nosotros?», preguntó Fernando. «Eso no es mi problema. Ustedes son adultos, tienen trabajos, pueden buscar un lugar para ustedes, como hace todo el mundo». Gabriela empezó a llorar. «Papá, no podés hacernos esto. Somos tu familia». «Ah, ahora soy familia. Qué interesante. Cuando me mudaste al cuarto de servicio no te preocupaba mucho la familia». «Papá, eso fue un error. Ya lo sé. Lo siento. Vamos a arreglarlo. Te vamos a devolver tu cuarto». «No, Gabriela, ya es tarde para eso. Ya tomé mi decisión. En 30 días esta casa será de otra persona. Ustedes tienen ese tiempo para encontrar dónde vivir». Fernando se paró de golpe. «Usted no puede hacer esto. Vamos a pelear esto legalmente. La casa está a mi nombre, Fernando. Pueden revisar los documentos de propiedad. Nunca los puse a nombre de Gabriela. Nunca les di nada legalmente. Esta casa es completamente mía y puedo venderla cuando yo quiera». Gabriela siguió llorando. «Papá, por favor, piénsalo mejor. ¿Dónde vas a vivir tú? Ya compré un departamento. Un lugar bonito, con vista, con 2 habitaciones, con luz natural, sin cuartos de servicio. Los papeles los firmo la semana que viene». «¿Y con qué dinero compraste un departamento?», preguntó Gabriela. «Con la pensión miserable que tienes. No es suficiente ni para el enganche». «Ah», le respondí sonriendo por primera vez. «Ahí es donde te equivocas, hija. Mi pensión no es miserable, nunca lo fue. Pero hay algo más importante. Algo que ustedes nunca supieron. Tengo dinero, mucho dinero». Fernando soltó una carcajada incrédula. «Usted tiene dinero. Usted que se queja de los precios del supermercado. Usted que dice que todo está muy caro». «Sí, Fernando. Yo tengo dinero. De hecho, soy multimillonario». Ahora fue el turno de Gabriela de reírse. «Papá, no digas tonterías». Saqué mi teléfono. Busqué el estado de cuenta de uno de mis bancos. Se los mostré. «Este es el saldo de una de mis cuentas. Tengo 5 cuentas más». Gabriela tomó el teléfono. Leyó el número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ceros. 22 millones de pesos en una sola cuenta. «Esto no puede ser real», susurró. «Es muy real. Y eso es solo una parte. También tengo propiedades. 3 edificios de departamentos en renta. 2 locales comerciales. Un terreno industrial. Acciones en la bolsa de valores. Y lo más importante, tengo las patentes de 12 inventos que uso la industria manufacturera de todo el país. Cada mes me pagan regalías. Cada mes entran millones a mis cuentas. He sido millonario durante más de 30 años. Y ustedes nunca lo supieron». Fernando se sentó de nuevo, lentamente, como si sus piernas no pudieran sostenerlo. «¿Pero por qué nunca nos dijiste?». «Porque no quería que el dinero arruinara a mi familia».
porque quería que Gabriela creciera con valores, porque quería ver qué tipo de personas eran realmente sin la influencia del dinero. Y ahora lo sé. Sé exactamente qué tipo de personas son. Son el tipo de personas que mueven a su padre al cuarto de servicio, que lo tratan como basura, que solo lo valoran cuando descubren que tiene dinero. Gabriela lloraba sin control ahora. Papá, perdóname. Yo no sabía. Fue un error. Fue una estupidez. Por favor, dame otra oportunidad. No, hija. Los errores tienen consecuencias. Y esta es la consecuencia de tus acciones. En 30 días, esta casa será vendida. Ustedes tendrán que irse. Y yo viviré en mi departamento nuevo, solo, tranquilo, en un lugar donde tengo mi propia habitación grande con ventanas y luz natural. Fernando se paró de nuevo. Estaba temblando de rabia. ¿Y la herencia? ¿Qué va a pasar con todo ese dinero cuando usted muera? Ah, la herencia. Me alegra que preguntes. Saqué otro documento de mi bolsillo. Este es mi testamento nuevo. Lo hice firmar hace 3 días. Fernando lo arrebató de mis manos. Empezó a leer. Su cara se ponía más roja con cada línea. Esto dice que va a donar todo a fundaciones. Correcto. Hospitales, orfanatos, escuelas, asilos, gente que realmente necesita ayuda. Mi fortuna entera se irá a obras de caridad cuando yo muera. Y para mí no dejas nada, gritó Gabriela. Para ti, hija, te dejo esta casa. Pero como la voy a vender, te va a llegar el dinero de la venta. 60 millones de pesos. Es más de lo que la mayoría de la gente ve en toda su vida. Deberías estar agradecida. Pero el resto, los otros 60 millones, las propiedades, las patentes, todo se va a caridad. Gabriela se tiró al piso. Literalmente, se dejó caer de rodillas y empezó a suplicar. Papá, por favor, no hagas esto. Voy a cambiar. Voy a ser mejor. Te voy a cuidar. Te voy a tratar como te mereces. Ya es tarde para eso, Gabriela. Ya vi quién eres realmente. Y no puedo darle mi fortuna a alguien que me trató como me trataste. No sería justo. No sería correcto. Fernando intentó otro enfoque. Don Héctor, seamos razonables. Podemos llegar a un acuerdo. Usted se queda con su cuarto. Nosotros le pedimos perdón. Y usted era el testamento. No hay nada que reconsiderar, Fernando. Mi decisión está tomada. Los documentos están firmados. Los planes están en marcha. En 30 días comienza su nueva vida. Sin mí, sin mi casa, sin mi dinero. Ojalá hayan disfrutado de ese vestidor que tanto querían, porque les costó todo. Si quieres saber cómo terminó esta historia, sigue escuchando. Porque todavía falta lo mejor. Los siguientes 30 días fueron los más incómodos de mi vida. Gabriela y Fernando se movían por la casa como zombies. Intentaron hablar conmigo varias veces. Intentaron convencerme de cambiar de opinión. Pero yo me mantuve firme. Cada intento de manipulación, cada lágrima falsa, solo confirmaba que había tomado la decisión correcta. Gabriela intentó la estrategia de la culpa. Papá, mamá no habría querido esto. Mamá habría querido que la familia estuviera unida. Tu madre, le respondí, me cuidó cuando estuve enfermo. Me apoyó cuando perdí trabajos. Me amó cuando no tenía nada. Tú me metiste en un cuarto sin ventanas. No me hables de lo que tu madre habría querido. Fernando intentó la estrategia de la lógica. Don Héctor, piense en sus nietos. Ellos lo necesitan, tienen un abuelo. Mis nietos, le dije, han venido a visitarme 5 veces en los últimos 2 años. Ustedes nunca los traen. Siempre tienen excusas. Así que no me vengan ahora con que los nietos me necesitan. Intentaron la estrategia del miedo. Papá, eres un hombre mayor. ¿Qué vas a hacer solo en un departamento? ¿Quién te va a cuidar si te pasa algo? Voy a contratar ayuda profesional si la necesito, les respondí. Personas que me tratarán con respeto porque les voy a pagar por hacerlo. No como la familia que debería tratarme bien porque me ama, pero eligió no hacerlo. Nada funcionó. Yo había cerrado mi corazón a sus manipulaciones. Durante demasiado tiempo había sido el padre complaciente, el que daba sin pedir nada a cambio, el que perdonaba todo. Pero ese Héctor había muerto la noche que dormí en el cuarto de servicio. El nuevo Héctor ponía límites, exigía respeto y no aceptaba nada menos. El día 28
Vi a Gabriela empacando sus cosas. Lloraba mientras metía ropa en cajas. Fernando cargaba muebles a un camión de mudanza. Habían encontrado un departamento pequeño del otro lado de la ciudad. 2 habitaciones, mucho más chico que esta casa. Iban a tener que pagar renta por primera vez en 8 años. Iban a tener que vivir con un presupuesto. Iban a tener que ser adultos responsables finalmente. Sentí una punzada de tristeza. No voy a mentir. Verla llorar me dolía. Era mi hija. La había cargado cuando era bebé. Le había enseñado a caminar. Le había curado las rodillas cuando se caía. Pero recordé el cuarto de servicio. Recordé cómo me había hablado. Recordé cómo me había tratado. Y la tristeza se convirtió en determinación. Estaba haciendo lo correcto. Tenía que hacerlo. El día 30 llegó. Era un martes soleado de mayo. A las 10 de la mañana llegó el notario público con el comprador de la casa. Era un matrimonio joven con un bebé. Parecían emocionados de comprar su primera casa. Les mostré cada habitación. Les expliqué las mejoras que había hecho a través de los años. Les presenté a los vecinos. Firmamos los papeles en la mesa del comedor. 60 millones de pesos se transfirieron a mi cuenta. Entregué las llaves. Gabriela y Fernando ya se habían ido. Se fueron temprano en la mañana sin despedirse. Dejaron una nota en la cocina. «Papá, algún día entenderás el daño que nos hiciste». Arrugué la nota y la tiré a la basura. Yo no les hice daño. Ellos se lo hicieron a sí mismos. Yo solo puse límites que debía haber puesto hace años. Salí de la casa por última vez. Miré las paredes que yo había pintado, el jardín que yo había plantado, las memorias de 45 años viviendo ahí. Me subí a mi coche y manejé hacia mi departamento nuevo. El departamento estaba en una torre moderna en el centro de la ciudad, piso 15, vista panorámica de toda la ciudad. 2 habitaciones grandes con ventanas enormes, cocina equipada, sala espaciosa, balcón con jardín. Era todo lo que necesitaba. Era mi palacio personal después de ese cuarto de servicio infernal. Los primeros días fueron de ajuste. Aprender a vivir solo nuevamente después de tantos años. Pero pronto descubrí que la soledad era preferible a la compañía que no te respeta. Pronto entendí que estar solo no significa estar solitario. Empecé a salir más, a conocer la ciudad, a hacer cosas que nunca había tenido tiempo de hacer. Me inscribí en un club de ajedrez para personas mayores. Empecé a ir a un gimnasio, comencé a tomar clases de pintura. Conocí gente nueva, gente que me valoraba por quién era, no por lo que podía darles. Una tarde, 3 meses después de mudarme, estaba en el balcón tomando café cuando sonó el timbre. Era Gabriela, sola, se veía cansada, más delgada, con ojeras. «Papá», me dijo cuando abrí la puerta, «¿podemos hablar?». La dejé pasar. Se sentó en el sofá, miró alrededor. «Papá, este lugar es hermoso». «Sí, lo es. Muy diferente al cuarto de servicio, ¿verdad?». Bajó la mirada. «Papá, vine a pedirte perdón. Un perdón real. No porque quiera tu dinero, no porque quiera que cambies tu testamento, sino porque realmente entiendo ahora lo que te hice, lo que te hicimos Fernando y yo». «Sigue», le dije. «Estos últimos meses han sido los más difíciles de mi vida. Pagar renta, pagar servicios, ajustar el presupuesto. Fernando y yo hemos tenido muchas peleas por dinero. Los niños extrañan la casa grande. Yo extraño no tener que preocuparme por cada peso que gasto. Y me di cuenta de algo. Me di cuenta de que durante 8 años vivimos gratis en tu casa. 8 años sin pagar nada. 8 años donde tú cargaste con todos los gastos mientras nosotros ahorrábamos para tonterías, para ropa, para vacaciones, para cosas que no necesitábamos. Y nunca te agradecimos». Continúo con lágrimas en los ojos. «Nunca valoramos lo que hacías por nosotros. Te tratamos como si fueras un estorbo, como si nos estuvieras haciendo un favor dejándonos quedarnos en tu casa, cuando en realidad era al revés. Era tu casa, era tu esfuerzo, era tu generosidad. Y nosotros la tomamos como algo que nos merecíamos». La escuché en silencio, y lo del cuarto de servicio, dijo casi sin poder hablar, «Eso fue lo peor, eso fue cruel, eso fue inhumano. ¿Cómo pude hacerte eso a ti, a mi padre, al hombre que me dio todo,
al hombre que trabajó toda su vida para darme oportunidades. No lo sé, Gabriela, dímelo tú. No tengo excusa, papá. Solo puedo decir que me cegué. Me cegó la ambición, la superficialidad, el querer un vestidor lindo, el querer impresionar a mis amigas, el olvidar lo que realmente importa. Y ahora lo perdí todo. Perdiste todo, repetí. Sí, papá. Perdí tu respeto, perdí tu confianza, perdí la oportunidad de cuidarte en tu vejez, perdí la herencia que pudiste haberme dejado, pero sobre todo perdí la relación contigo, y eso es lo que más me duele. No el dinero, no la casa, sino saber que mi padre ya no me ve igual. Tenía razón, yo ya no la veía igual. La persona que me había mudado al cuarto de servicio no era la hija que yo creía conocer, pero la persona que estaba frente a mí ahora, llorando genuinamente, reconociendo sus errores, tal vez esa persona podía cambiar. Gabriela, le dije, aprecio tu disculpa. De verdad, pero las disculpas no cambian el pasado, no borran lo que pasó, no deshacen el daño. Lo sé, papá. No espero que me perdones de inmediato, solo espero que algún día puedas volver a confiar en mí, que pueda demostrarte que aprendí la lección, que pueda ser la hija que siempre debí ser. El testamento no va a cambiar, le dije firmemente. Mi decisión sobre las fundaciones de caridad se mantiene. No vengo a pedirte que lo cambies, respondió ella. Vengo a pedirte que me dejes estar en tu vida, que me dejes visitarte, que me dejes cuidarte, no por interés, sino porque eres mi padre y te amo. Aunque no te lo demostré estos años, siempre te amé. Podés visitarme, le dije. Pero las cosas van a ser diferentes. Ya no soy el papá que da todo sin esperar nada. Ya no soy el que acepta cualquier trato con tal de tener a su familia cerca. Ahora tengo límites y los voy a hacer respetar. Entiendo, papá, y acepto. Solo dame la oportunidad de demostrarte que puedo ser mejor. La acompañé a la puerta. Antes de irse me abrazó. Fue un abrazo largo, un abrazo que decía muchas cosas sin palabras. Cuando se fue, me quedé pensando, tal vez había esperanza, tal vez ella podía cambiar de verdad. El tiempo lo diría. Han pasado 6 meses desde ese día. Gabriela me visita cada semana. A veces trae a los niños, a veces viene sola. Tomamos café, hablamos, me cuenta de su vida, yo le cuento de la mía. No hablamos de dinero, no hablamos de herencias, solo hablamos como padre e hija. Fernando también ha venido algunas veces, para disculparse, para tratar de reconstruir el puente que él ayudó a quemar. Es un proceso lento. No sé si alguna vez volveremos a tener la relación que teníamos antes, pero estamos intentando construir algo nuevo, algo basado en respeto mutuo en lugar de conveniencia. Mis nietos ahora me conocen mejor. Se llaman Lucas y Martina. Lucas tiene 10 años y Martina tiene 7. Vienen a mi departamento y les encanta. La primera vez que vinieron, Lucas dijo, «Abuelo, este lugar es increíble. Tienes vista a toda la ciudad». Martina corrió al balcón. «Mira, Lucas, se pueden ver las montañas desde acá. Les cuento historias de cuando era joven. Les hablo de cómo llegué a la ciudad con 300 pesos y una mochila. Les enseño las fotos viejas de cuando su papá era bebé. Les muestro las medallas que gané en la empresa por mis inventos. Les explico cómo funcionan las cosas, por qué vuelan los aviones, cómo se genera la electricidad, por qué el cielo es azul». Lucas me preguntó una vez, «Abuelo, ¿por qué mamá te mudó al cuarto de servicio?». Fue una pregunta directa que me tomó por sorpresa. Gabriela estaba ahí y se puso roja. Miré a mi nieto, miré a mi hija. Decidí ser honesto. «Lucas», le dije, «tu mamá cometió un error grande. A veces las personas que amamos nos lastiman, no porque sean malas, sino porque olvidan lo que es importante. Tu mamá olvidó por un tiempo que los papás merecen respeto, pero está aprendiendo ahora». Gabriela tenía lágrimas en los ojos. Martina preguntó, «¿Y tú la perdonaste, abuelo?». «Estoy trabajando en eso, mi amor. El perdón no es instantáneo. Toma tiempo, pero tu mamá está demostrando cada día que quiere ser mejor, y eso es lo que importa». Los niños asintieron. Entendieron más de lo que cualquier adulto hubiera entendido. Entendieron que las relaciones son complicadas,
que el amor no significa aceptar cualquier cosa, que está bien poner límites incluso con familia. Sigo haciendo mi trabajo voluntario, sigo tomando mis clases, sigo disfrutando mi vida. A los 71 años, descubrí que todavía tengo mucho por vivir, que la vida no se acaba cuando tus hijos te decepcionan, que puedes reinventarte a cualquier edad. El otro día recibí una llamada del director de uno de los orfanatos que puse en mi testamento. Se llama Dr. Ramiro Gutiérrez. Don Héctor, me dijo con voz emocionada, quería informarle que pusimos su nombre en la biblioteca nueva que construimos con la donación que nos prometió. Se va a llamar Biblioteca Héctor Villarreal. Me invitó a la inauguración. Fui. Había cientos de niños, todos sentados en sillas pequeñas esperando el evento. Cuando me presentaron, se pararon y aplaudieron. Aplaudieron a este viejo que durante años pensó que no valía nada. Aplaudieron a este hombre que su propia hija había arrinconado en un cuarto de servicio. El doctor Gutiérrez me pidió que dijera unas palabras. Me paré frente al micrófono. Miré a todos esos niños. Niños sin padres. Niños sin recursos. Niños que solo tenían sus sueños y su determinación. Y les dije, cuando yo tenía la edad de ustedes, era pobre. No tenía nada, pero tenía ganas de aprender. Tenía ganas de ser alguien. Trabajé muy duro, estudié mucho y logré cosas que nunca imaginé. Ustedes también pueden lograrlo. No importa de dónde vengan, no importa qué tan difícil sea. Si siguen adelante, si nunca se rinden, pueden llegar a donde quieran. Los niños me miraban con ojos brillantes. Algunos lloraban. Después del evento, muchos vinieron a abrazarme, a darme dibujos, a decirme gracias. Una niña pequeña, no tendría más de 6 años, me dio un dibujo de una casa con un señor al frente. «Ese es usted, abuelo Héctor», me dijo, «y esa es la biblioteca que nos dio. La voy a visitar todos los días para leer muchos libros y ser inteligente como usted». Guardé ese dibujo como un tesoro. Lo puse en mi refrigerador. Lo veo cada mañana cuando me levanto. Anoche Gabriela me llamó. Era tarde, casi las 10 de la noche. «Papá», me dijo, «Fernando y yo estuvimos hablando. Queremos hacer algo. Queremos empezar a pagar renta retroactiva por los 8 años que vivimos gratis en tu casa. Sé que ya vendiste la casa, sé que no necesitas el dinero, pero queremos hacerlo. Queremos demostrarte que entendemos el valor de lo que hiciste por nosotros». Le dije que no era necesario, que el pasado era pasado, que no podían cambiar lo que había sucedido con dinero. Pero ella insistió. «Papá, por favor, déjanos hacer esto. Es importante para nosotros, para nuestra conciencia, para poder mirarte a los ojos sin vergüenza. Cada vez que te veo, cada vez que vengo a tu departamento, siento un peso terrible en el pecho. Siento que te robamos, que te usamos, y necesito hacer algo para aliviar ese peso». Su voz se quebró. Podía escucharla llorar del otro lado del teléfono. «Papá», siguió, «he estado yendo a terapia, 2 veces por semana. Mi terapeuta me ayudó a entender muchas cosas. Me ayudó a ver que yo había heredado actitudes de mamá que no eran sanas, que había aprendido a dar por sentado tu amor, que había confundido tu generosidad con debilidad. Y estoy trabajando en cambiar eso. Estoy trabajando en ser mejor persona, mejor hija, mejor madre para mis hijos». La escuché llorar por unos segundos más. Finalmente le dije, «Está bien, Gabriela. Si eso te va a ayudar a sanar, acepto que me paguen la renta retroactiva. Pero quiero que sepas algo. No es el dinero lo que va a reparar nuestra relación. Es tu esfuerzo continuo. Es tu compromiso de ser diferente. Es tu voluntad de cambiar. El dinero es solo un símbolo. Lo que realmente importa es lo que hay en tu corazón». Acepté. No porque necesitara el dinero, sino porque entendí que ellos necesitaban hacer esto. Necesitaban sentir que estaban compensando, aunque fuera una parte de lo que habían tomado sin valorar. Esta semana empezaron a depositar 4,000 pesos mensuales. 8 años por 12 meses por 4,000 pesos. Son 384,000 pesos que van a tardar años en pagar. Pero no es el dinero lo que importa. Es el gesto, es el reconocimiento, es el cambio. Y yo, mientras tanto,
Sigo viviendo mi mejor vida, durmiendo en una habitación con ventanas enormes que dejan entrar el sol cada mañana, despertando con el canto de los pájaros que vienen a mi balcón, respirando aire fresco, siendo dueño de mi espacio, de mi tiempo, de mi dignidad. Tengo plantas en el balcón ahora, tomates, albahaca, rosas. Las cuido cada mañana. Les hablo. Sofía siempre quiso tener un jardín, pero nunca tuvimos tiempo. Ahora yo tengo mi jardín pequeño en el balcón del piso 15. Tengo rutinas nuevas que me dan estructura y propósito. Me levanto a las 6 de la mañana. Hago ejercicios de estiramiento que aprendí en un video de internet. Preparo mi café lentamente, disfrutando el proceso. Leo el periódico completo, no solo los titulares. Desayuno mirando la ciudad despertar. Es mi momento de paz, mi momento de reflexión, mi momento de agradecer que todavía estoy vivo y que todavía puedo elegir cómo vivir mi vida. Los martes y jueves voy al gimnasio. Tengo un entrenador personal que se llama Javier. Tiene 30 años, pero me trata con respeto. Don Héctor, me dice, usted es más fuerte de lo que cree. A su edad, muchos están en silla de ruedas. Usted está levantando pesas, está caminando en la caminadora, está vivo de verdad. Y tiene razón. Estoy más saludable ahora a los 71 años de lo que estaba a los 60 cuando vivía con Gabriela. El estrés de vivir con gente que no te respeta te enferma. La paz de vivir solo te sana. Los miércoles y viernes voy al orfanato. Los niños me esperan. Hola, abuelo Héctor. Gritan cuando me ven llegar. Jugamos, leemos, hablamos. Les enseño cosas prácticas. Cómo hacer un presupuesto. Cómo ahorrar dinero. Cómo estudiar eficientemente. Cosas que yo aprendí en la vida y que quiero compartir con ellos. Los sábados son mis días de exploración. Visito museos que nunca había visitado. Voy a conciertos gratuitos en el parque. Camino por barrios que no conocía. Descubro mi ciudad como si fuera turista. Y los domingos, ahora sí, vienen Gabriela y los nietos. Pero vienen porque quieren, no porque tienen que venir. Vienen a verme a mí, no a mi casa o a mi dinero. Ahora si me estás escuchando, quiero que te lleves algo de esta historia. No importa tu edad, no importa si eres padre, hijo, abuelo o nieto, todos merecemos respeto, todos merecemos ser tratados con dignidad. Y si las personas en tu vida no te dan ese respeto, está bien alejarte, está bien poner límites, está bien decir que no, está bien defenderte incluso cuando duele, porque al final, la única persona que va a cuidar de ti con seguridad eres tú mismo. La única persona que siempre va a estar ahí eres tú, y necesitas tratarte con el respeto que mereces. Mi hija me mudó al cuarto de servicio pensando que yo no tenía opciones, pensando que yo era un viejo indefenso que iba a aceptar cualquier cosa. Se equivocó. Yo tenía opciones, yo tenía poder, yo tenía dignidad, y usé todo eso para cambiar mi vida, para enseñarle una lección que nunca va a olvidar, para demostrarle que los padres también merecen respeto. Si tú estás en una situación similar, si hay personas que te están faltando al respeto, toma acción. No esperes a que las cosas mejoren solas. No esperes a que la gente cambie por arte de magia. Toma control de tu vida. Pon límites. Exige respeto. Y si no lo recibes, aléjate, porque tu paz mental vale más que cualquier relación tóxica. Gracias por escuchar mi historia. Cuéntame desde qué ciudad me estás escuchando. Cuéntame si mi historia resonó contigo. Y recuerda siempre que nunca es tarde para recuperar tu dignidad. Nunca es tarde para vivir la vida que mereces. Yo lo hice a los 71 años, y tú también puedes hacerlo sin importar la edad que tengas.